característicos de la configuración urbana de Avilés, confieren a la plaza una imagen propia. El edificio del ayuntamiento está considerado como la construcción civil más sobresaliente de Avilés. Se levantó en torno a 1665, a escasa distancia de la muralla de la villa. De estilo clasicista e inspirado en el edificio del ayuntamiento de Oviedo, sufrió graves daños durante la Guerra Civil Española. Enfrente proporciona aún más realce a la Plaza de España el Palacio de Ferrera, de estilo barroco y hoy convertido en hotel de lujo. Se desconoce la fecha exacta de su construcción, pero la mayor parte del edificio actual fue levantada en el siglo XVIII. El Parque de Ferrera, que como jardín del palacio fue durante siglos la mayor finca urbana de Avilés, ahora es un concurrido espacio público, inaugurado como tal en 1976, y que sirve como lugar de asueto a niños y mayores, a quienes ofrece amplias zonas de césped y una variadísima selección de árboles, muchos de ellos monumentales. La calle Galiana, conocida por sus bellos soportales, es una de las arterias que atesoran más historia y sabor de todo el casco antiguo avilesino. Desde el centro de la villa, siguiendo por la calle de Galiana, antigua carretera a Grado, llegamos a la zona de El Carballedo, en la que existe una ermita dedicada a Cristo, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, aunque fue reedificada en el siglo XIX. Es conocida también como la del Ecce Homo y más popularmente como la del Jesusín de Galiana. Fue erigida en honor de San Roque, en agradecimiento de los fieles porque la peste no entró en la villa tras arribar al puerto avilesino un barco sospechoso de portar la temida enfermedad. Uno de los más relevantes palacios urbanos de la villa es el de Balsera. De estilo modernista, con abundancia de motivos procedentes tanto del barroco como del rococó y del Art Nouveau, fue proyectado a principios del siglo XX por el arquitecto Palacios. Uno de los más bellos teatros asturianos es el Palacio Valdés, cuyo nombre honra la memoria del gran escritor, labianés de nacimiento y avilesino de crianza, que tan admirablemente supo retratar en sus novelas el Avilés de finales del XIX y de principios del XX. La iglesia de Santo Tomás de Cantorberi, de principios del XX, es la principal iglesia de Sabugo. Ocupa el solar que antiguamente acogió el convento de la Merced y desde su privilegiado emplazamiento de isla, contempla el ir y venir del Avilés moderno por los comercios de la calle de la Cámara. Otra de las señas de identidad de Avilés es la entrañable Plaza de las Aceñas o de los Hermanos Orbón. Su interior, que fue concebido como zona ajardinada, pasó en 1879, no sin una intensa polémica, a albergar el mercado semanal que la villa venía acogiendo desde el siglo XV en diferentes lugares. La construcción decimonónica que acoge el mercado ha sufrido desde su edificación numerosas reformas que han ido cambiando su fisonomía. Del mismo modo que entre los edificios circundantes, solo unos pocos son de los originales levantados en el siglo XIX. Sabugo, tente firme que Galiana ya cayó. Y Rivero está temblando de los palos que llevó. Así reza una antigua rima popular que hace referencia a las antiguas rivalidades locales y cuyo inicio sirvió hace algunas décadas para bautizar a un conocido grupo folclórico avilesino, Sabugo, tente firme. Antiguo barrio marinero, Sabugo, aunque ha perdido gran parte de su estupenda arquitectura aportalada que resguardaba de la lluvia a los viandantes, aún conserva interesantes edificaciones de carácter popular. Próximo a la plaza de El Carballo encontramos el antiguo templo de Santo Tomás de Cantorberi, o iglesia de Sabugo, que fue cabecera parroquial hasta 1903. Corresponde a un estilo románico tardío que posee ya elementos góticos. Actualmente aún conserva dos portadas medievales. En este templo se reunió durante mucho tiempo el gremio de mareantes. Al igual que hiperbólicamente se ha dicho de alguna otra ciudad,
En Avilés parece imposible tirar una piedra sin romper una vidriera eclesial. Tal es el número de templos que hay. Igualmente integrada en el casco histórico está la iglesia del convento de los Padres Franciscanos, antigua San Nicolás de Bari, surgida como templo parroquial a finales del siglo XII o principios del XIII. De ese primitivo edificio medieval, debido a las muchas reformas que ha conocido, solo se conserva su fachada occidental, en la que destaca la portada románica. La iglesia de San Nicolás de Bari, antiguo convento de San Francisco, aglutina varios estilos debido a las múltiples reformas de que ha sido objeto a lo largo de los siglos. A su lado se encuentra la Escuela de Artes y Oficios, una original edificación neoclásica de finales del XIX que solo conserva la fachada de su construcción primitiva. A pocos metros de San Nicolás de Bari se encuentra el Palacio de Camposagrado, construido en el siglo XVII como residencia de la familia de los Alas, marqueses de Camposagrado, sobre otra edificación medieval de la que se conservan solo algunos vestigios. Esta construcción está inspirada en el gijonés Palacio de Valdés, aunque la severidad clasicista del de la villa de Jovellanos contrasta con la rica manera decorativa del palacio avilesino. El Parque del Muelle de Avilés fue creado en 1890 sobre las marismas desecadas del antiguo campo de Faraón. Entre su arboleda se esconden multitud de recuerdos de Avilés, con un testigo de excepción: el viejo kiosco de música instalado en 1894 y que está considerado como el más gracioso y elegante de Asturias. Y no lejos del kiosco, hallamos otro testigo de excepción del día a día avilesino, la estatua de Pedro Menéndez de Avilés, navegante, conquistador de las Américas y fundador en 1565 de la primera ciudad en el territorio que hoy es Estados Unidos, San Agustín de la Florida. Por sus méritos fue nombrado por el rey Felipe II adelantado de la Florida. Esta escultura, que rezuma retórica triunfalista, fue inaugurada en su honor en 1918 por la infanta Isabel de Borbón. Frente al pasado, la modernidad y su industria. La empresa Arcelor es la heredera de Ensidesa, factoría siderúrgica que surgió de la nada para convertirse en protagonista del mayor cambio social y urbanístico vivido por el concejo de Avilés en toda su historia. En los años 50 del siglo XX, comenzó la construcción de un gran número de casas para acoger a miles de inmigrantes que llegaban para trabajar en Ensidesa o en sus empresas auxiliares.
Ya en el vecino concejo de Gozón encontramos la playa de Xagó, famosa por sus dunas y una de las más amplias y populares de Asturias. Y el Molín del Puerto, pequeña ensenada de peculiar encanto. Al oeste del Cabo Peñas se encuentran las playas de Verdicio, en verano de las más concurridas de Asturias. Están rodeadas de un bello paisaje natural y en la zona se localizaron relevantes yacimientos prehistóricos. La zona del Cabo Peñas presenta unos impresionantes acantilados de cuarcita de más de 100 metros de altura que albergan ensenadas muy resguardadas. Es el lugar más septentrional de la Asturias continental y se encuentra incluido en el paisaje protegido del Cabo Peñas, el cual ocupa una delgada franja de unos 19 kilómetros de longitud de la costa central asturiana que va aproximadamente desde Luanco hasta la ría de Avilés. El faro que preside el Cabo Peñas fue instalado en 1929 para sustituir al que había sido inaugurado en 1852. Su poderoso haz luminoso se adentra en la mar hasta la nada despreciable distancia de 21 millas. Al este del Cabo Peñas se encuentra la ensenada de Llumeres, que conserva parte de las instalaciones, entre ellas el muelle, que se levantaron para transportar el mineral de hierro de una cercana mina. Cerca, en la ensenada de la playa de Bañugues, muy concurrida de bañistas en verano, se localizaron destacadísimos yacimientos arqueológicos, en los que se hallaron útiles del Paleolítico. Luanco, capital del concejo de Gozón, es una hermosa villa antaño dedicada fundamentalmente a la pesca. El pintoresco puerto luanquín también tuvo una gran importancia en el sector mercantil.
Hoy día, la actividad marinera ya no es para Luanco su principal fuente de riqueza, sino otras, entre las que destaca el turismo, que acude a esta villa atraído por su belleza, su tranquilidad y la familiaridad de sus gentes. Realmente Puertuco, ese lindo rincón de España perdido a orillas del mar Cantábrico, en el extremo nórdico occidental de la península, es uno de los pueblos del mundo que más se te meten en el alma. Así describía el escritor Andrés González Blanco su complacencia hacia Luanco, a la que literalmente bautizó como Puertuco. Luanco es la villa más norteña de todo el Principado y posee una agradable bahía y un par de playas en torno a las que se agrupa su caserío. Conserva un buen conjunto de casas tradicionales, aunque en los últimos tiempos las modernas edificaciones están modificando sin tregua su paisaje. Posee esta villa varios edificios de interés arquitectónico e histórico, como la Casa de los Menéndez Pola del siglo XVII o la 18esca iglesia barroca de Santa María, situada al borde de la mar. No se puede hablar de Luanco sin referirse al deporte del tenis, pues en la capital gozoniega se disputa una de las más peculiares competiciones deportivas del mundo, el torneo Tenis Playa, que se juega anualmente con participación de estrellas de la raqueta en el arenal de la playa de la Ribera. A unos 2 kilómetros de Luanco nos encontramos la playa de Antromero o de San Pedro, de estructura ligeramente abierta. Se halla en una zona que presenta interesantes formaciones geológicas. La villa de Candás, capital del concejo de Carreño, está situada entre la ladera del Monte Fuxa y la del promontorio de San Antonio y cuenta con una playa, una recogida playa en el mismo casco urbano. De gran tradición ballenera y pesquera en el pasado, es muy conocido el legendario pleito que mantuvo la villa contra los delfines. Según la tradición, Candás acusó a estos mamíferos marinos de constituir un gran impedimento para la pesca y, obtenida una sentencia condenatoria, les fue leída en alta mar para que abandonaran las costas candasinas. Hoy día la actividad marinera de Candás ha perdido fuerza, mientras que han cobrado importancia en su economía otros sectores como el turístico. El conjunto urbano de esta villa es de traza irregular y se vio muy afectado tanto por la guerra civil como por el desarrollismo de los años 60 y 70, pese a lo cual aún conserva gran encanto.
El muelle, que data del siglo XVI, ha sido reformado y ampliado en los últimos tiempos. El actual templo de San Félix es neobarroco, aunque conserva algunos elementos barrocos y románicos pertenecientes a construcciones que precedieron en el mismo solar al edificio que hoy existe y que alberga al célebre Cristo, objeto de amplia y antigua veneración popular. En cuanto a edificios civiles notables, Candás también alberga buenos ejemplos, como varias casas de los siglos XVI al XVIII, sitas en el barrio de La Cuesta. Además, hay que mencionar el antiguo Teatro Prendes, utilizado ahora como centro cultural de la villa, o el Museo Antón, que muestra obras del escultor candasín Antonio Rodríguez García, Antón. Perlora cobró gran vitalidad en los pasados años 50, cuando el régimen franquista eligió esta localidad para la creación de un conjunto residencial sindical, con chalés y zonas de uso comunitario. Perlora cuenta con las playas de Huelgues y Carranques, localizadas junto a la zona residencial. Ya en el límite del concejo de Carreño con el de Gijón, se encuentra la playa de Xivares, una ensenada formada por dos playas que se unen cuando la marea está baja, formando un amplio arenal. Nubledo, capital del concejo de Corbera de Asturias, es una pequeña villa de la parroquia de Cancienes en la que destaca el edificio del ayuntamiento y el Palacio de Blanco, y el humedal de la Furta, que es lugar de paso y cría de aves. Muy cerca, el embalse de Trasona, construido para abastecer al complejo industrial de Ensidesa, es un espacio idóneo para la práctica del piragüismo. Los acantilados abruptos y las grandes rocas que emergen de las aguas, batidos por la fuerza del Cantábrico, caracterizan la costa de esta comarca. Pero son la ría de Avilés y el Cabo Peñas los accidentes geográficos que simbolizan esta zona de Asturias, la más septentrional de su territorio.
El concejo más poblado de Asturias, localizado en el centro de la región, de orografía poco accidentada y bañado por el mar Cantábrico, limita al sur con los concejos de Siero, Llanera y Sariego, al oeste con Corbera de Asturias y Carreño, y al este, compartiendo la frontera natural del río de la Ñora con Villaviciosa. Centro industrial y cultural de primer orden, la villa de Gijón fue en sus orígenes un pueblo de pescadores con un buen puerto natural que propició la construcción de otro comercial a finales del siglo XIX, el Musel. La autopista denominada Y es una de las principales vías de comunicación de Gijón, ya que es la más importante salida por carretera de la villa de Jovellanos hacia Oviedo, Avilés y La Meseta. Muchos miles de vehículos llegan a Gijón o parten de ella cada día por esta autopista, cuya inauguración supuso un gran revulsivo para la comarca gijonesa, igual que para toda la zona central de Asturias. En el nudo de Serín se encuentra la bifurcación que distribuye los tránsitos hacia las tres principales localidades asturianas. Gijón tiene también una salida directa a la autovía del Cantábrico, con el ramal que enlaza con Villaviciosa. Y desde hace muy pocos años se comunica directamente con la cuenca carbonífera a través de la autovía minera. La industria es una de las señas de identidad de la villa de Jovellanos, así conocida para destacar al más ilustre de sus hijos. En concreto, la industria siderúrgica ha desempeñado en las últimas décadas un relevante papel en la economía gijonesa. El grupo Arcelor, líder mundial en el sector siderúrgico, continúa hoy en Gijón, en la factoría de Beriña, la tradición de empresas tan relevantes como lo fueron en su día la fábrica de Moreda y Uninsa, luego absorbida por Ensidesa, que atrajeron a Gijón inmigrantes de otras partes de Asturias. Aboño, en el límite de los concejos de Carreño y Gijón, se convirtió a mediados del siglo XX en un relevante enclave industrial, con presencia del sector cementero y de una central térmica.
El espectacular faro del Cabo Torres, ya en tierras gijonesas, tiene a sus espaldas un destacado yacimiento arqueológico, el de la Campa Torres, correspondiente tanto a época prerromana como al periodo de la romanización. A sus pies, el puerto gijonés del Musel, transformado en dársena comercial a partir de finales del siglo XIX, es uno de los principales del Cantábrico. Su gran calado le sirvió para convertirse en el puerto de embarque de productos carboníferos y siderúrgicos de Asturias, lo cual permitió la expansión de Gijón. La playa del Arbellal, en La Calzada, uno de los barrios más populares de Gijón, se encuentra en un entorno industrial. Fue recuperada en 1995, después de estar varios años en desuso. De marcado carácter urbano, dispone de un gran arenal y es muy frecuentada por los gijoneses. A escasos metros se encuentran los astilleros de Izar y de Naval Gijón, uno de los sectores económicos de mayor tradición en la villa gijonesa, aunque ya no tengan el gran peso de antaño. Gijón convive con la modernidad y apuesta sin dudar por todo tipo de vanguardia. La playa de Poniente, o del Natahoyo, recuperada tras una espectacular obra, es una buena prueba de ello, con su diseño actual y urbano. El Museo de Ferrocarril de Asturias, en la plaza de la Estación del Norte, exhibe locomotoras y otros ingenios mecánicos de los ferrocarriles asturianos. No hay que olvidar la tradición ferroviaria de la villa, a donde llegaba el ferrocarril de Langreo, el tercero más antiguo de España, que traía el carbón al puerto gijonés. Cerca de la playa de Poniente, el puerto deportivo se levanta donde antaño lo hacía el antiguo puerto local, de gran tradición industrial y pesquera, pero al que los cambios sociales hicieron que fuera adaptado para recibir embarcaciones de recreo.
El antiguo edificio de la Sociedad de Fomento de Gijón, obra asimétrica del arquitecto Enrique Rodríguez Bustelo, fue construido entre 1918 y 1920 y responde a las nuevas corrientes de la época. Este edificio, situado entre la calle del Marqués de San Esteban y los Jardines de la Reina, también es conocido como el edificio del Banco Urquijo, porque actualmente alberga una oficina de dicha entidad financiera. El Palacio de los Jove Huergo y la Capilla de la Trinidad albergan en la actualidad el Museo Juan Barjola, que fue inaugurado en 1988 y muestra la exposición permanente de obras que este artista donó al Principado. Situado en el Cerro de Santa Catalina, el Elogio del Horizonte, una inmensa escultura de hormigón de Eduardo Chillida, es desde hace unos años el icono representativo de Gijón. Cimadevilla, antiguo barrio de pescadores, es una de las zonas que mejor conserva el auténtico sabor tradicional gijonés, la esencia de los playos, como orgullosamente se autodenominan sus habitantes. Aquí, en Cimadevilla, en esta península también llamada de Santa Catalina, surgió el germen poblacional del que es heredera la actual villa de Gijón. El palacio que alberga el Museo Casa Natal de Jovellanos fue levantado en el siglo XV como residencia familiar por Juan García de Jove, antepasado del destacado polígrafo ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, cuyos restos reposan en la muy cercana Capilla de los Remedios. El edificio que se conoce actualmente como Antiguo Instituto Jovellanos, al lado de la Casa Natal de Jovellanos, fue construido para albergar el Real Instituto de Náutica y Mineralogía, impulsado por el ilustrado gijonés. La
La Torre del Reloj, recreación de una edificación que había desaparecido, se alza al lado de la traza también reconstruida de la muralla que construyeron los romanos en lo que hoy es Cimadevilla. Actualmente alberga un museo permanente de la evolución de Gijón desde los asentamientos prehistóricos hasta la actualidad. Destaca en la arquitectura de Gijón el Palacio del Marqués de San Esteban del Mar, popularmente conocido como el Palacio de Revillagigedo y asociado a la Colegiata de San Juan Bautista. Este palacio es obra del siglo XVIII, aunque su torre derecha pertenece a una construcción del siglo XV. La Colegiata de San Juan Bautista era capilla privada del palacio y fue levantada siguiendo el modelo de la capilla del Rey Casto de la Catedral de Oviedo. Pelayo preside la Plaza del Marqués. Esta escultura, que representa al caudillo Astur con el Palacio de Revillagigedo de fondo, fue durante muchos años una de las imágenes más reconocidas de Gijón. La figura del primer rey de la monarquía asturiana está presente también en el escudo del ayuntamiento gijonés. Gijón, que fue sede del efímero poder musulmán en Asturias, recuerda con una calle al valí que ejerció aquel poder, Munuza. En una zona privilegiada del litoral gijonés, junto al Real Club Astur de Regatas, referente ineludible de la vida social de la villa, se alza la iglesia de San Pedro, que tras ser destruida durante la Guerra Civil fue reconstruida en los pasados años 40 del siglo XX, según un proyecto de los arquitectos Francisco y Federico Somolinos, inspirado en los edificios prerrománicos. Las termas romanas de Campo Valdés, construidas entre los siglos I y II, eran los baños públicos de la época y también un lugar de esparcimiento, y prueban el refinamiento ciudadano de los habitantes de Gigia. La Plaza Mayor fue proyectada a mediados del siglo XIX por Andrés Coello, con vocación de lugar comercial y como marco del edificio de la Casa Consistorial. El emplazamiento en el istmo de la península de Cimadevilla
se debió al deseo de conectar el casco viejo con las nuevas zonas de crecimiento urbano de la villa. El proyecto de Coello fue acometido con introducción de muchas variaciones respecto al plan inicial. El edificio del ayuntamiento conserva básicamente el estilo neoclásico del siglo XVIII. Del siglo XVII es la Torre de los Jove Evia y su capilla, dedicada a San Lorenzo, que se alzan mirando al mar en el Paseo del Muro. En el barrio de la Arena se encuentra la playa de San Lorenzo, cuyo acceso más popular es el conocido como La Escalerona. Posee un arenal de unos 1.500 metros de longitud desde Campo Valdés hasta la desembocadura del río Piles y es sin duda la más frecuentada de Asturias. En verano, el arenal se llena de las típicas casetas de colores y el paseo que la circunda es un ir y venir de gente que toma el aire o charla animadamente en los bancos. Una escultura clásica de la villa es la Madre del Emigrante, popularmente conocida como la Yoca al Rinconín, de Ramón Muriedas, colocada en 1970 en el largo, atractivo y frecuentado paseo que, sobrepasando la punta del Cervigón, llega hasta el Cabo de San Lorenzo, con su bello parque marítimo, y prosigue hasta el límite oriental del concejo. Muchas esculturas de Gijón son netamente vanguardistas, como la titulada Sombras de Luz de Fernando Alba, compuesta por chapas de hierro y situada en el jardín del Mayán de Tierra. Solidaridad es el título de la escultura de Pepe Noja, conformada por tubos de acero inoxidable e instalada en 1999 en el Parque del Rinconín. El corazón de Gijón lo conforman el Paseo o Cuesta de Begoña, donde se encuentran el Café Vindurra, con su interior modernista, y el Teatro Jovellanos, inaugurado en 1899 con el nombre de Teatro Vindurra, con trazas del arquitecto Mariano Marín y rehabilitado en 1995. Además de plazas como la del Instituto, conocida como la del Parchís, o la de San Miguel, de planta elíptica, a la que los gijoneses llaman la Plazuela, una de las más concurridas de Gijón. Está dedicada al militar, político y periodista gijonés Evaristo Fernández San Miguel, figura destacada del liberalismo español decimonónico. La iglesia de San Lorenzo, en los Campinos de Begoña, en cierto modo evocadora de Notre Dame de París, fue construida entre 1896 y 1901.
pese a haber resultado muy dañada durante la Guerra Civil, ya que su reparación en la posguerra introdujo varios cambios en su morfología, conserva su estilo neogótico. En la calle Jovellanos está la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Conocida popularmente como la Iglesiona, fue construida entre 1918 y 1922 según proyecto del arquitecto Joan Rubió Belver, discípulo y colaborador del genial Antonio Gaudí. Pero el director de las obras fue Miguel García de la Cruz, que introdujo algunas modificaciones respecto al proyecto original. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús, obra de Serafín Basterra, que corona un desarrollado templete, hace a esta iglesia fácilmente reconocible desde la distancia. En la misma calle se encuentra el Centro de Cultura Antiguo Instituto, obra del 18, en la que Jovellanos colocó la primera piedra. El mayor espacio público urbano de Gijón es el Parque de Isabel la Católica, construido en 1941 sobre una ciénaga que periódicamente inundaba el río Piles. Es una espléndida muestra de jardín con arbolado de diversas especies, estanques, parterres, rosaledas. El vecino estadio de El Molinón, de rotundo y sonoro aumentativo, debe su nombre a un viejo molino que existía en la zona. Aquí juega sus partidos el equipo centenario Real Sporting, uno de los signos de identificación del Gijón moderno. Uno de los muchos museos temáticos existentes en Gijón es el etnográfico del pueblo de Asturias, creado en 1968 y que muestra la Asturias rural y su arquitectura y tradiciones. Forma parte de él el pabellón del pueblo de Asturias, que se exhibió en la Expo 92 de Sevilla. En las inmediaciones está el recinto de la Feria Internacional de Muestras, certamen que cada agosto abre sus puertas a miles de expositores y visitantes. El barrio residencial de Somió conserva interesantes edificios de principios de siglo,
quintas y chalés. Y posee uno de los paisajes naturales más bonitos de todo el concejo, con un armonioso caserío en el que destaca el Palacete Bauer Figaredo, obra de principios del 20 del arquitecto Luis Bellido, en la que se conjugan elementos ingleses con cubiertas de tipo francés. En la finca La Redonda se levanta la sede de la Fundación Museo Evaristo Valle.